Buenas noches, mi nombre es Marco Antonio Nicolás Tapia, soy estudiante de la licenciatura de Seguridad Pública. Como breve introducción, en esta exposición vamos a hablar de la historia del derecho penal, el derecho penal, de las ciencias auxiliares del derecho penal, del delito, leyes especiales, noción de pena y de la pena de muerte. Se explica la evolución del derecho penal en México, desde el periodo precortesiano, colonial, México independiente. En el periodo precortesiano se caracteriza por la crueldad de los castigos aplicados a los habitantes, que llegaban siempre a la muerte, casi por cualquier delito. En el periodo colonial, los castigos eran menos crueles y las leyes eran del fuero real, donde los mayormente violentados eran los mulatos, negros y castas. El castigo era la esclavitud. Eso era para algunas clases en México. En México independiente se establecen normas, leyes y reglas. En el periodo precortesiano se encuentran tres culturas, que son mayas, aztecas y tarascos, en donde los tarascos eran los más crueles y casi todos sus delitos llevaban a la muerte y tortura. Los mayas aplicaban los delitos dependiendo de los delitos cometidos. Sus castigos eran muerte y esclavitud. En los aztecas ya podemos ver el cambio, donde ellos ya empezaron a ver el delito doloso y culposo. Sus castigos eran la muerte, esclavitud e indemnización. Tema: derecho penal. En este tema se explican los primeros intentos de codificación en el Estado de México, mismo que se registró en 1825. Este proyecto tiene 4 ejes. El primero se refiere a los principios humanistas y la integridad de los reos. El segundo, causas criminales y su resolución. Tercero, explica la conformación de los jurados. Cuarto, es referente del acusador de los delitos. En el Estado de México se promulgó el primer Código Civil en 1870 y el Código Penal 1875. Se puede considerar como el primer código formal en México. Posteriormente se revisó el tema de escuelas penales, donde se mencionan la escuela penal clásica, la escuela positiva y la tendencia ecléctica. Donde la escuela penal clásica supervisa que el proceso tenga libertad, trato humanitario y garantías individuales. Escuelas positivas se aplicarán las medidas de seguridad para la prevención del delito. Tendencia ecléctica aborda lo penal y las medidas de seguridad. El derecho penal se define como conjunto de principios y reglas que determinan infracciones y las penas. Este se divide en dos, en derecho penal sustantivo y derecho penal procesal, en donde el derecho penal sustantivo son los hechos delictivos, como matar, violar, robar, y el derecho procesal se menciona desde que se recibe la noticia criminal. Se encarga de sancionar las conductas graves antisociales. Las ciencias auxiliares del derecho se dividen en criminología, estadística criminal y política criminal, donde la criminología es una ciencia multidisciplinaria, estudia los delitos y al delincuente. Estadística criminal, mediante encuestas a la sociedad, determinan las causas de la delincuencia y representan los hechos numéricamente. Política criminal, rama del saber cuyo objeto es el análisis de lo delictivo. En relación a las fuentes del derecho penal, se explica que las fuentes del derecho penal son las costumbres, los principios, la equidad y la jurisprudencia. La tipicidad penal menciona que no puede ser punible un hecho si no está previsto por la ley. Fuente única. Se explica que la única exclusiva fuente del derecho penal es la ley y que el derecho a castigar lo delictivo le corresponde al Estado. Fuente del derecho penal. La ley es la única que prevé la comisión del delito y establece su sanción.
Definición de delito. Acción antijurídica y se sanciona con una pena. En la aplicación de la ley penal se mencionan tres conceptos: validez espacial, temporal y personal, donde la validez espacial se determina por demarcación geográfica o espacio que tiene la norma. La validez temporal se refiere a la vigencia, la pérdida, derogación o anulación de la ley. Y a la validez personal explica que ninguna condición puede oponerse a la aplicación de las leyes. Leyes especiales y concurso aparente de normas. Tenemos la definición de delito. Es aquella conducta que va en contra del orden social y lesiona bienes jurídicos. En los tipos de delitos encontramos que el delito doloso se comete con intención de producir daño a una persona, como el secuestro, homicidio o violación. El delito culposo es cuando se comete por imprudencia o negligencia. Por ejemplo, cuando un conductor mata o atropella por accidente.